con todos. ¿Me confirman si se logra apreciar la pantalla? ¿Sí? A ver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. El día de hoy es el tema número 6, es la última clase, cuyo tema es normas de bioseguridad hospitalaria. Vamos a comenzar con el concepto de asepsia. La asepsia es una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico o ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad, protección de los usuarios y del personal de salud contra la infección o la reinfección por la transferencia de microorganismos patógenos de una persona a otra. El término puede aplicarse tanto a situaciones quirúrgicas como médicas. Tenemos ahora el concepto de antisepsia. Hace referencia al estado conseguido tras la aplicación de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. Tenemos ahora el concepto de antiséptico. Es una sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos vivos, como por ejemplo la piel intacta, las mucosas, heridas, etc. Este antiséptico destruye o inhibe los microorganismos sin afectar sensiblemente a los tejidos donde se aplica. Ahora tenemos también a los bactericidas, que es un elemento o sustancia química que destruye a las bacterias. Tenemos pues aquí una imagen de un personal de salud que está haciendo el lavado de manos. Saben ustedes que para realizar los procedimientos quirúrgicos se tiene que hacer un lavado de manos sumamente exhaustivo. Y además, una vez que nos lavamos las manos, hay unos cepillos para las uñas también, por supuesto, existe un tipo de grifo especial, porque de nada servirá que nos lavemos las manos con jabón, con diversas sustancias y después vamos a cerrar el caño o el grifo. Entonces no tendría sentido, ¿no? Para ello, este grifo que es de cuello de ganso se abre con el codo y se cierra con el codo, porque la zona estéril es más o menos hasta esta zona del antebrazo. Entonces, es muy importante, ¿no? Incluso en los centros hospitalarios se activa y se desactiva con el pie, para ya tampoco no contaminar el codo. Es muy importante. Tenemos ahora el concepto de bacteriostático. Es un agente que inhibe el crecimiento bacteriano, pero sin llegar a destruirlos. Es decir, va a evitar que se siga reproduciendo, pero no los destruye. Solo evita que se sigan reproduciendo. El término de basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos de barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y plazas de mercados, entre otros. Tenemos también el término bioseguridad. Las normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de salud de infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o que puedan afectar el medio ambiente. El desecho. El desecho es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse. Tenemos ahora también los desechos hospitalarios.
que vienen a ser elementos resultantes, es decir, subproductos del proceso de atención a los usuarios, que incluye desde el ingreso hasta su hospitalización y su egreso. Tenemos ahora el concepto de desgerminación. Esta degerminación es el proceso mediante el cual se busca disminuir el número de microorganismos en un área a través del barrido mecánico. Bien. Luego un concepto muy conocido por todos, que es la desinfección. Es el proceso encaminado a disminuir al máximo el número de microorganismos por medio de sustancias químicas, destruyendo la mayor parte de ellas, excepto las esporas. Tenemos desinfección de bajo nivel. Empleo de un procedimiento químico con el cual se pueden destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos, pero no los, por ejemplo, el micobacterio de tuberculosis ni las esporas. Esto les comenté en la clase anterior que las esporas solamente se destruyen ¿con qué? A ver, los leo en el chat. ¿Recuerdan? ¿Con qué se destruyen las esporas? ¿Recuerdan ustedes? Les voy a dar una pista. No es la esterilizadora común. ¿Cuál vendría a ser? Sí, Carolina, pero no solo es con el agua caliente. Recuerdan que yo les indiqué que con el agua caliente se podría esterilizar, por ejemplo, los biberones de los bebitos. Muy bien, Jorge, con el autoclave. ¿Y el autoclave qué tiene de especial para que estas esporas sean destruidas? Hay otra razón. Hay otra razón. Recordemos que, por ejemplo, la esterilizadora, el calor en seco, va a eliminar las bacterias y los virus porque simplemente el hecho de llegar a la temperatura de 180 grados los va a eliminar, pero no elimina las esporas. Es decir, el calentamiento a 100 grados no sería la respuesta porque el calor seco de la esterilizadora llega a 180 grados. Entonces, ¿cuál sería el motivo mediante el cual el autoclave elimina las esporas? ¿Recuerdan que les hice el comparativo con que antiguamente los autoclaves eran como ollas a presión? ¿Recuerdan que les hice ese comparativo? Entonces, la olla a presión, dentro se cambia la presión atmosférica. Entonces, ese es el principio mediante el cual funciona el autoclave. Calienta a través del agua, sí, pero cambia la presión atmosférica dentro y de esta manera todos los microorganismos son eliminados al 100%. Esa es la razón. La razón. Entonces, ¿por qué se eliminan los microorganismos como las esporas en el autoclave? Es por el cambio de la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, tenemos ahora la desinfección de nivel intermedio. Es el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas vegetativas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, pero no asegura necesariamente la destrucción de esporas bacterianas. Tenemos desinfección de alto nivel. Es mediante el cual se va a realizar el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue destruir todos los microorganismos, excepto algunas esporas. Aquí tenemos varios productos, en especial el glutaraldehído.
Y este glutaraldehído se usaba especialmente en la época del COVID, debido a que se necesitaba una esterilización rápida y en frío en muchos lugares. Entonces se hacía la esterilización mediante glutaraldehído. Es una desinfección de alto nivel. Muy bien, aquí tenemos una imagen en la cual el personal de limpieza está, por supuesto, dejando el área completamente séptica. El personal de limpieza es una pieza fundamental en los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque son ellos los que se encargan de mantener la desinfección del área clínica. Por supuesto, el área clínica no se puede esterilizar, pero sí se puede desinfectar. Y ellos hacen un trabajo excelente, porque si ellos no hacen la desinfección, va a haber mayor cantidad de microorganismos. Recuerden que en los hospitales, las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido van a ser susceptibles a infecciones intrahospitalarias. Y esas infecciones intrahospitalarias pueden causar la muerte. Entonces, es muy importante la desinfección, sumamente importante. Por ello, las personas, el personal médico que trabaja en los hospitales, que hace guardias, tienen que estar siempre muy bien alimentados. Recuerdo cuando era interno en un centro hospitalario, nos alimentaban sumamente bien. Nos daban a las 6 de la mañana, nosotros entrábamos, comenzábamos el turno a las 7, pero llegábamos antes y nos daban un desayuno suculento, muy, muy suculento. Siempre nos daban pan con pejerrey y cosas así. Luego, a media mañana nos daban como un snack y en la tarde, todos los días era menestra. Menestra, 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 siempre con una ración de pollo, una ración de carne, una ración de pescado y fruta. En la noche también nos volvían a dar comida y cuando hacíamos el proceso de guardias, a las 2:30 de la mañana nos daban siempre pan, pan, café para mantenernos despiertos. Nos daban pan con camote, pan con pejerrey. Entonces todo el tiempo nos alimentaban mucho. Entonces algunas personas decían, pero ¿por qué nos alimentan tanto? Y es porque en los hospitales hay un alto índice de contagio de tuberculosis. Mucha tuberculosis hay en los hospitales en el Perú. Entonces, ¿cómo se va a evitar el contagio? Si estás bien alimentado, es una de las maneras. Otra es la barrera de protección, las mascarillas. Pero recordemos que previo al COVID, las personas no solían usar tanto las mascarillas, salvo dentro de los centros hospitalarios. Pero, sin embargo, había mucho contagio. Entonces, se implantó pues ya como una política la alimentación y todo el personal de salud tenía que estar muy bien alimentado para evitar el contagio de tuberculosis. Porque si un personal de salud se contagia, rápidamente va a contagiar. Y tengamos en cuenta que respecto a la tuberculosis, el tratamiento era un tratamiento sumamente efectivo, sumamente bueno. Se le recetaba pues isoniazida, rifampicina, y además en los establecimientos de salud se le daba pues una canasta con víveres. Este programa fue reconocido a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, pero las personas dejaban de tomar los medicamentos, como el tratamiento es sumamente largo, dejaban de tomar estos antibióticos. Entonces, después los volvían a tomar, los volvían a dejar, los volvían a tomar, entonces hacían resistencia. Y hoy en día da a los pacientes tuberculosis multidrogo resistente. Quiere decir que la isoniazida y la rifampicina ya no les hace nada. Tienen que tomar medicamentos que son mucho más complejos. Y esto se convierte en un problema de salud pública para el Estado. ¿Por qué? Porque los medicamentos que les mencioné al inicio son medicamentos económicos, genéricos, pero la tuberculosis multidrogo resistente requiere medicamentos mucho más elaborados, mucho más complejos, de mayor tecnología para su producción. Entonces son medicamentos mucho más costosos que el Estado tiene que adquirir. Entonces, para evitar todo esto, el personal de salud en los hospitales siempre procura estar bien alimentado. Quería hacer esa acotación. Y también el personal de limpieza, por supuesto. Tenemos ahora el concepto de detergente.
son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto, pero sin corroerlo. Ahora tenemos el concepto de desinfectante. Es una sustancia química que produce desinfección como un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoos, impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. Estos desinfectantes no son aplicables en los tejidos vivos. Hay que tener en cuenta. Ahora tenemos la disposición sanitaria de basuras. Es el proceso mediante el cual las basuras son colocadas en forma definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo, entre otras, técnicas de enterramiento en rellenos sanitarios y disposición al mar. Pero hoy en día solamente se hace el relleno sanitario y la incineración. Ya no se contaminen más. Elementos de protección personal. Todos los conocemos como los EPP. Los elementos de protección personal deberán utilizarse cuando se está bajo presencia de los factores de riesgo específicos que permitan la prevención de accidentes y que contribuyan al bienestar laboral. ¿Qué elementos de protección personal conocen ustedes? Jorge me pregunta, ¿era en el Callao? No, no, era en el hospital militar que queda en la Avenida Brasil. ¿Cuáles son los elementos de protección personal o EPP que conocen ustedes? Lo vimos hace 2 clases. A ver, los leo, espero sus respuestas. Muy bien, Juliano. Guantes, mascarillas. ¿Cuáles más? ¿Cuáles otros elementos de protección personal conocen ustedes? Jorge indica mascarillas, lentes de bioseguridad. Sí, ¿cuál otros más? Omaira, traje antifluido. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que los elementos, los EPP, elementos de protección personal, son mascarillas, guantes, por supuesto, los lentes de bioseguridad. Durante la pandemia usábamos pues las caretas, ¿no? Los trajes, por supuesto, los ambos quirúrgicos. También se usaban unos trajes antifluidos. Se usaban, por ejemplo, las botas quirúrgicas, también, ¿no es cierto? Entonces, todos se usaban los gorritos, por supuesto, los gorros quirúrgicos. Todos estos elementos de protección personal son los EPP, que hoy en día los conocemos todos por la pandemia del COVID. Todos los hemos utilizado. Muy bien. Como les mencionaba, pues, los elementos de limpieza, los productos son muy importantes, pero también es muy importante el recurso humano, las personas que se encargan de la limpieza. ¿Por qué? Porque al igual que el personal de salud, al igual que el personal médico, ellos también arriesgan su vida al estar en áreas
donde hay bacterias, hay virus, también son propensos a las infecciones intrahospitalarias. Por ello, el personal de limpieza es un personal muy importante en los establecimientos de salud y siempre tienen que estar bien alimentados. Tenemos ahora el concepto de esterilización. Es el mecanismo de eliminación de todas las formas de vida, incluidas las esporas, que son las formas más resistentes de vida, mediante procedimientos físicos o químicos. El esporicida es un agente que destruye a las esporas. Tenemos ahora el concepto de exposición humana. Se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas abiertas, escoriaciones o membranas mucosas, con sangre o líquidos, a los cuales se le aplican las normas universales. Ahora tenemos exposición accidental. Es el contacto característico del ojo, boca u otras membranas, algún agente patógeno. La exposición parenteral es a través de la punción, el corte o herida producida por un objeto cortopunzante contaminado con sangre o fluidos corporales de cualquier otro paciente. Por ejemplo, en este caso, cuando el médico o el odontólogo, la enfermera también, está suturando y de casualidad ¡tac!, se hinca con la aguja. Entonces, eso se denomina exposición parenteral, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado al realizar la sutura, porque es un contacto directo entre fluidos, ¿no? Y puede haber contagio, por supuesto, de diversas enfermedades. El paciente expuesto es el paciente que está en riesgo de contagio. Tenemos ahora el factor de riesgo. Es aquel que puede ser controlado y precede al comienzo de la enfermedad. Es la probabilidad de incidencia de una enfermedad. Nuevamente apreciamos aquí un personal de limpieza desinfectando la mesa clínica de una unidad odontológica. Tenemos ahora el factor de riesgo biológico. Son todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que puedan provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, ¿no? Tales como procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Se define igualmente como la posibilidad de adquirir enfermedad por el contacto de los microorganismos reconocidamente patógenos, potencialmente patógenos o aquellos residuos contaminados con materia orgánica. Tenemos ahora el concepto de fluido. Dícese del cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición relativa, que brota como un líquido. Ahora, el fungicida es un agente que destruye los hongos. Por ejemplo, las cremas como el clotrimazol es un fungicida, ¿no? A las personas cuando les sale pie de atleta, hongos en los pies, entonces el fungicida es el clotrimazol de vía tópica, ¿no es cierto? Y ahora, de vía oral sería el fluconazol. Entonces son fungicidas, ¿no? Para tenerlo claro. Ahora tenemos el germicida. Son sustancias que tienen la propiedad de destruir la mayor variedad de gérmenes en el menor tiempo posible. Por ejemplo, aquí tenemos un germicida, ¿no? Que es concentrado. Con esto se va a limpiar las superficies donde, por ejemplo, el personal de salud va a depositar sus instrumentales, donde va a depositar los materiales con los que va a atender. Este germicida no se va a usar en áreas donde el personal de salud no coloque algo, pues, que pueda contaminar al paciente, ¿no? Tenemos ahora el concepto de incineración, que viene a ser la cremación. Es el proceso de destrucción del residuo por combustión
donde éste queda reducido únicamente a cenizas. Ahora tenemos la inmunidad. Es el estado de resistencia de un organismo respecto a un germen, generalmente por tener anticuerpos específicos frente a dicho germen, que se han fabricado por su sistema inmunitario o que le han sido administrados por un suero inmune. Tenemos ahora inmunización activa. Es la inoculación de antígenos capaces de aumentar o provocar la aparición de anticuerpos o defensas. Ahora la inmunización pasiva. Es la inoculación del paciente de anticuerpos o defensas procedentes de otra persona o animal inmune. Ahora, el jabón que todos conocemos es una sustancia a base de esteres de grasa que disuelve la materia orgánica. No contiene sustancias antimicrobianas. Y el jabón antimicrobiano sí es un jabón con agente antimicrobiano. Durante la pandemia todos empleamos y todos andábamos con nuestro alcohol. Antes de tocar algo, todos nos aplicábamos alcohol, ¿verdad? Muy bien. Ahora el concepto de limpieza. El empleo de un procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno al objeto que se pretende limpiar. La limpieza se define como el proceso de separación por medios mecánicos y o físicos de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el detergente. Su objetivo es la eliminación física de la materia orgánica y de la contaminación de los objetos. Tenemos ahora limpieza rutinaria. Es la que se realiza en forma diaria entre el paciente y el paciente, entre paciente y paciente, o entre procedimientos. Por ejemplo, cuando se atiende a un paciente, supongamos que la persona llega con un proceso de una enterocolitis, ¿no? Y está echado en la camilla. Le están colocando pues el suero por vía endovenosa. Una vez que el paciente ya ha sido dado de alta, por supuesto que se tiene que hacer esta limpieza rutinaria, que es entre paciente y paciente. Entre paciente y paciente, porque no corresponde pues que donde estuvo un paciente que ha sido tratado, otro paciente se acueste sin que exista una limpieza rutinaria. Por ello, por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales, ponen una especie de papel, no sé si han visto ustedes, para que sea más fácil su eliminación, porque antes ponían sábanas. O sea, van a haber sábanas, pero sobre la sábana va a haber como una especie de papel, para que la persona que ingresa se acueste sobre este papel que está obviamente sobre la cama, sobre el colchón, sobre la sábana. Pero para que entre paciente y paciente no tengan que sacar la sábana y lavarla, porque aparte que va a ser mucho más complejo, van a gastar mucho más recursos. Entonces es más fácil sacar este papel. Ya cuando el paciente se quede internado, obviamente sí, pero en triaje siempre se coloca eso para que sea más fácil, porque recuerden que en triaje, por ejemplo, o en las zonas de urgencia, el paciente entra, sale, ¿no? Ya cuando es la emergencia, el paciente ya está internado, es diferente, por supuesto. Entonces tenemos la limpieza terminal. Es la actividad que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa, incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos. Máximo una vez a la semana, o si las condiciones del área lo ameritan. Se realizan antes del tiempo programado y al alta del paciente. Tenemos medidas a exposición de membranas mucosas. Las medidas que se deben tomar para evitar el contacto de salpicadura, aerosoles, fluidos, sangre o sustancias corporales en mucosa nasal, oral y oftalmológico. Microorganismo. Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras
hongos, algunas algas y protozoos. Tenemos las normas universales de seguridad. Es un conjunto de normas, recomendaciones y precauciones tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o contaminación causado por agentes físicos, químicos o biológicos. Ahora, respecto a las normas de bioseguridad, estas vienen a ser medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente, independientemente de su diagnóstico, ¿no? Son las medidas de protección que el personal de salud tiene que emplear para evitar los contagios, ¿no? Ahora, el paciente fuente es cualquier individuo vivo o muerto cuya sangre u otros materiales potencialmente infecciosos puedan ser una fuente de exposición ocupacional para el trabajador o usuario. Tenemos pues una imagen que representa al personal de salud en un área clínica, ¿no? Obviamente es una imagen, el área clínica no siempre está sumamente pulcra como aquí, ¿no? Es una imagen, pero se trata de estar lo más limpio, lo más ordenado, ¿no? Porque recordemos que una cosa es el orden, pues, para una foto, otra cosa es el orden funcional, porque el médico, cuando va a operar, el odontólogo, el cirujano maxilofacial que va a operar, debe tener todo a la mano. Va a hacer su mesa, va a colocar los materiales, pero va a acomodarlo de tal manera que al operador le sea mucho más fácil el acceso a todo, ¿no? Por eso les digo, una cosa es la foto y otra cosa es la realidad. Tenemos ahora lo que es un patógeno. El patógeno es un agente que es capaz de causar una enfermedad. La vía percutánea es practicado por la piel o a través de ella, ¿no? Dícese principalmente de los métodos de aplicación de agentes terapéuticos. Ahora, ¿qué es el portador? Es un hombre o animal sano, convaleciente o enfermo que posee y propaga gérmenes y por lo tanto es capaz de contagiar a otros individuos. Tenemos salud, precauciones universales. Son normas internacionales con el objeto de prevenir la exposición de la piel y las mucosas a la sangre o líquidos corporales de cualquier paciente. Ahora, el relleno sanitario de basuras es un espacio para depositar los desechos, esparcirlas, acomodarlas y compactarlas al volumen más práctico posible. Ahora tenemos residuo patógeno o infecto contagioso. Es aquel que por sus características físicas, químicas o biológicas puede causar daño a la salud humana o animal por ser reservorio o vehículo de infección. Ahora, el residuo sólido viene a ser todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido que se abandona, elimina o rechaza. Vamos a ver ahora el residuo sólido tóxico. Va a ser aquel residuo que por sus características físicas o químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño a los seres vivientes y aún la muerte o provocar contaminación ambiental. El riesgo se considera un factor de riesgo aquel que puede ser controlado y precede al comienzo de la enfermedad. Los trabajadores de la salud están expuestos a diferentes factores de riesgo, dentro de los cuales los biológicos ocupan especial atención por la diversidad, agresividad de agentes etiológicos presentes en el ambiente hospitalario. Como les indicaba, ¿no? Las bacterias, virus, hongos, esporas que pueden estar en el hospital y que pueden provocar las infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, vamos a ver aquí el tacho rojo, el tacho negro y aparte unos tachos sumamente grandes.
Ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos tachos negros y tachos rojos? A ver, los leo a través del chat. A ver, vamos a leer su respuesta. Jorge, tacho negro, residuos comunes. Tacho rojo, residuos sólidos o contaminantes. Y los residuos punzocortantes, ¿dónde van los residuos punzocortantes? En el tacho rojo. ¿Y, ¿Y dónde se eliminan estos microorganismos punzocortantes? Omaira en el Guardián, muy bien, muy bien. A ver, Juliana indica tacho rojo, residuos sólidos y contagiosos, negro, desechos comunes. Omaira con la empresa de desechos, muy bien. ¿Y qué hacen con estos desechos? Esta empresa, ¿qué hace con estos desechos? Los quema, muy bien, claro. Omaira indica los incinera, Carolina los quema, Juliana en los contenedores grandes no se llevan a quemar. Muy bien, muy bien. Entonces, todos estos objetos punzocortantes y o biocontaminantes se deben incinerar, por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Ahora, ¿qué es el riesgo biológico? Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos. Es la posibilidad de adquirir enfermedades por el contacto con microorganismos reconocidos como patógenos, potencialmente patógenos o residuos contaminados con materia orgánica. Sin embargo, el riesgo biológico depende directamente del oficio, de la conceptualización que el trabajador tenga sobre el autocuidado, ¿no? Que viene a ser el uso de normas de precaución universal y de las condiciones de trabajo. Este riesgo está directamente relacionado con la frecuencia de exposición del trabajador en el proceso de atención a los usuarios. Tenemos ahora el concepto de séptico. Viene a ser eh, lo que contiene gérmenes patógenos. La serología es el estudio de las reacciones entre antígenos y anticuerpos in vitro. Tenemos ahora la susceptibilidad. Es el estado caracterizado por propensión a ser fácilmente afectado o influido. Tenemos ahora el tratamiento de residuos. Es el proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo residuo de características diferentes. Ahora, ¿qué es la universalidad?
Se debe involucrar al personal de salud, incluyendo a todas las áreas asistenciales, los cuales deben seguir todas las recomendaciones y estándares universales para prevenir la exposición a riesgos. Y el uso de barreras, pues sabemos que es el concepto de evitar la exposición directa, como usando el amo quirúrgico, los guantes, las mascarillas, los lentes, las caretas faciales, todo ello, ¿no? Ahora les voy a preguntar, para ustedes, ¿los virus están vivos? ¿Los virus se les puede matar? Así como con ese concepto, así como a la bacteria. A ver, ¿qué piensan ustedes respecto a los virus? ¿Qué piensan ustedes de los virus? ¿Son microorganismos vivos? ¿Son microorganismos que no tienen vida? A ver, ¿qué piensan ustedes? Mm, son bióticos, indica Carolina. Muy bien. Los virus no están vivos ni están muertos. Se indica que los virus necesitan de un huésped, necesitan parasitar. El virus necesita parasitar. Entonces, por eso no se puede decir que se mata el virus. No. El virus necesita, como les digo, una célula para poder parasitarla. Una vez que la parasita, se reproduce, pero no se reproduce como una bacteria, que es un ser vivo. El virus lo que hace es una replicación ribosómica, es decir, de uno se duplica. Estos ya son dos, se duplican a cuatro, se duplican a ocho, se duplican, se duplican, se duplican, se duplican. Entonces, esta replicación ribosómica hace que rápidamente, por eso las enfermedades producidas por virus, su forma de causar daño en la persona es mucho más rápido que las bacterias, por esta replicación ribosómica. Se replica, se replica, se replica, se replica. Entonces ya hay una cantidad viral en el organismo sumamente importante que lo llega a menguar, ¿no? El sistema inmunológico la mayoría de las veces no puede contra esta replicación de los virus. Ahora, otra cosa importante respecto a los virus, el virus muta. Entonces, si se crea ciertos medicamentos retrovirales, pero el virus va mutando constantemente. Entonces, tienen que estar en constante estudio los medicamentos, ¿no? Entonces, como produce este tipo de replicación ribosómica, ahí el virus va mutando y va cambiando. Generalmente su mutación es relativamente inocua, ¿no? Pero hay virus que sí su replicación y su mutación cambia totalmente la configuración y ya los medicamentos no hacen efecto. Entonces, es importante. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una infección viral, por ejemplo, el resfrío, la gripe, y toman un medicamento, pues, para estos fines, un antigripal, ustedes no van a dejar de tener gripe. No van a dejar de tener gripe, van a seguir con el proceso viral. ¿Qué hacen los medicamentos? Van a aliviar los síntomas. Es decir, si ustedes estornudaban todo el tiempo, estos medicamentos van a tener la función de ser esteroides y ya no van a estornudar. Si les dolía la cabeza, ya no van a tener dolor de cabeza. Y si tenían pesadez en la zona de la zona frontal, ya no lo van a tener. Si tenían fiebre, ya no lo van a tener. Entonces, ustedes van a decir, uy, este medicamento me curó de la gripe. Pero no, el proceso viral continúa. Pero ustedes ya no manifiestan los síntomas. Ya no tienen los síntomas.
pero ojo que podría seguir contagiando, ¿no? Entonces, estos medicamentos antigripales lo que hacen es ocultar los síntomas, pero no dejan de tener el proceso gripal, el proceso bronquial. Por ejemplo, también cuando ustedes en alguna oportunidad han visto, les ha pasado a ustedes, que les sale como unas vesículas en la zona superior del labio. ¿Han visto? A ver, me contesta si han visto, les ha pasado. A ver, me contestan por favor en el chat. ¿Han visto algunas lesiones, unas vesículas que salen en el labio superior? En estas zonas, lo deben haber visto. Ya. ¿Qué creen que es ustedes? Porque a veces las abuelitas nos decían, uy, calor en el estómago, uy, te ha picado la araña, nos decían, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué creen que es? Acá pueden escribir libremente, no hay problema si se equivocan. Estamos aquí para aprender. Muy bien, lo que indica Julián, a ver, lo que le decía a su mamá. Óleo orinó la hormiga. Claro, son creencias, ¿no? Son creencias. A ver, también decían, pues, te ha picado la araña, decían, tienes calor al estómago, o eso es porque no estás comiendo bien. El asunto es que esos son creencias. Cuando salen estas vesículas en la zona del labio superior, esto se conoce como gingivoestomatitis herpética y es producida por el virus del herpes simple. Entonces, ¿qué sucede cuando aparecen estas vesículas? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que tomar un retroviral, que generalmente es el aciclovir de 800 miligramos. Esto es vía oral una vez al día, pero también tiene que aplicarse sobre las vesículas el aciclovir de 4 miligramos. Esto se lo van a aplicar en esta zona 3 veces al día. Entonces, ¿qué es el aciclovir? Es un retroviral. ¿Y qué hace un retroviral? Lo que hace es evitar que se siga replicando el virus. No lo va a matar, porque como les digo, el virus no se puede matar, pero se evita que se replique. Entonces, al evitar que se siga replicando, eso se mantiene estacionario y luego va a bajar. Pero, ¿ustedes creen que con el aciclovir el virus ya se va? ¿Qué creen ustedes? ¿Que con el medicamento el virus se va? A ver, los leo. Opinen lo que ustedes consideran. A mí me gusta que los alumnos participen y no importa si se equivocan. Me importa saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? Julián indica, no, creo deberían tener un tratamiento. Carolina disminuye. Jorge, el virus entra en un momento de letargo. Muy bien. Entonces, el virus va a continuar en su cuerpo, pero ya se tomó medicamentos, el virus ya no se está replicando, ya no tiene esta replicación ribosómica. Entonces, el virus, como indica Jorge, entra en un periodo de letargo, pero el virus lo van a tener para siempre. Ese virus ya no se va de su cuerpo. ¿Y cuándo les va a pasar? ¿Cuándo les va a volver a salir estas vesículas? Cuando estén estresados, cuando estén deprimidos, también cuando estén mal alimentados, por supuesto. Pero generalmente aparece el virus del herpes simple produciendo la gingivoestomatitis herpética cuando están estresados, generalmente. Entonces, también va a aparecer cuando el paciente está tomando corticoides, porque recordemos que el corticoides inmunosuprime y al tener las defensas bajas, el virus, los hongos atacan. Entonces va a aparecer, también puede aparecer el virus del herpes zóster. Eso ya aparece en otras zonas del cuerpo, pero también es doloroso, el tratamiento es largo.
y el virus es recurrente, este virus del herpes. Porque como les digo, usted puede tenerlo ahora, luego de acá unos meses vuelven a tener estrés y les vuelve a aparecer. Entonces aparece en los momentos de estrés, porque recordemos que el estrés también va a deprimir el sistema inmunológico. Muy bien. Ahora todos conocemos el concepto de bioseguridad. Es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que puedan ser afectados como resultado de la actividad asistencial. La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos o mecánicos. La bioseguridad se realiza en conjunto. El personal debe cumplir las normas de bioseguridad siempre. Las autoridades deben hacerlas cumplir. Y la administración, por supuesto, debe dar las facilidades para que ésta se cumpla. ¿Y cuál es el propósito de la bioseguridad? Pues viene a ser promover la salud ocupacional de los trabajadores de salud mediante la vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a agentes físicos, químicos y con riesgo biológico. La educación continua a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de protección. La definición y aplicación de las normas de bioseguridad, el suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección, la vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a lo que se encuentran expuestos los trabajadores dentro, pues, del centro hospitalario. Muy bien, vamos a pasar esto. Ahora, la exposición. Esta va a ser el contacto que implica riesgo con un agente que puede transmitirse por la vía donde se está produciendo el contacto. Por ejemplo, el riesgo biológico vienen a ser virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden producir enfermedades. Los agentes físicos van a ser, por ejemplo, la radiación, porque puede producir algún tipo de malformaciones o teratogenias en la mujer embarazada, ¿no? El fuego, por supuesto, produce quemaduras. La electricidad va a producir electrocución. Los químicos son sustancias tóxicas o corrosivas. Van a producir lesiones en la piel, en mucosa, en los ojos, va a producir envenenamientos también. Agentes mecánicos, por supuesto, son accidentes por máquinas, estructuras y equipos. Son lesiones traumáticas diversas. Ergonómicos se define a la ergonomía, ¿no? La ergonomía es la buena posición, la buena postura que tiene que tener la persona, no solamente el personal de salud, sino la persona en general. Por ejemplo, yo ahorita estoy dictando clase y por momentos me voy encorvando. Entonces, después me va a doler la espalda, ¿no? Entonces, todos tenemos que tener una posición ergonómica, porque ahorita no tengo respaldar, entonces tengo que procurar estar derecho. Pero como la persona se va cansando, cada vez me voy encorvando más. Y lo mismo le pasa a todas las personas. Por ejemplo, deberíamos estar con el celular así, pero estamos así. Entonces, esto va a ser como si tuviéramos un peso, como si estuviéramos cargando un peso de más de 10 kilos al estar así. Por eso nos duele el cuello, por eso se contractura. Entonces, también el personal de salud tiene que adecuarse, ¿no? Tiene que buscar la ergonomía, pero no siempre se consigue. Por ejemplo, yo soy odontólogo y si voy a atender a una persona mayor que no puede moverse muy bien, soy yo el que tiene que acomodarse, pero esto me produce algún tipo de molestias a nivel cervical normalmente, ¿no? Y se producen lesiones. Entonces, las personas en general, para el trabajo que realicen, por ejemplo, un diseñador que está todo el tiempo en la computadora con el mouse, tiene lesiones a esta zona. Puede tener la lesión del túnel carpiano también. Entonces, todo tipo de profesión tiene sus secuelas físicas, ¿no? También las personas que están mucho tiempo en la computadora pueden tener problemas de visión, pueden tener problemas de espalda. Como les digo, me voy encorvando, ¿no? Pueden tener problemas de espalda, pueden tener contracturas.
¿no? Entonces, todo esto es debido a la ergonomía. Se debe buscar siempre una posición saludable para trabajar. Como hemos visto, el riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que sugiere pues una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, un virus o una toxina, que viene a ser una fuente biológica y que puede resultar patógena. Para ello tenemos medidas de riesgo biológico. Por ejemplo, es la aplicación de las precauciones universales, las que conocemos todos, la inmunización de los trabajadores de la salud, por supuesto, al entrar a una entidad hospitalaria tienes que tener todas las vacunas. El aislamiento, por supuesto, de los pacientes infectados. Esta imagen es muy importante porque en los centros hospitalarios, en las clínicas, siempre tiene que estar. ¿Y dónde va a estar? Por ejemplo, en las zonas donde se depositan los, los residuos biocontaminantes, los residuos punzocortantes. Entonces, esto significa que la persona no puede pasar porque hay un riesgo biológico. También las zonas donde están los pacientes con algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, hay un área de riesgo biológico, por supuesto. Ahora, algo que se ve, que se ha vuelto muy común hoy en día, es la salud ocupacional. Esto viene a ser el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectiva. Es la rama de la salud pública que tiene por finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, pues, en todas las ocupaciones, ¿no? Esto va a prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por todos los factores de riesgo. Y además, adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. La salud ocupacional persigue el más alto grado de bienestar y seguridad de los trabajadores, consiguiendo aumentar la productividad de una organización del país. Ahora tenemos algo que es muy común, lo que les mencionaba, el accidente laboral. Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso aún fuera del lugar de trabajo. Por ejemplo, como podemos apreciar en la imagen, cuando se aplica una ampolla, nos podemos pinchar con la aguja. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo colocarla, ¿no? No es la forma correcta esta, no es la forma correcta. Hay otra forma para cargar la aguja, ¿no? Lo mismo sucede con el hilo de sutura. Lo mismo sucede con otro tipo de agujas para otro tipo de punciones. Entonces, ese es un accidente laboral que va a poner en riesgo nuestra vida. Ahora, el peligro es aquel que tiene potencialidad de causar daño a personas, equipos, instalaciones o al medio ambiente. Muy bien. Y el riesgo, lo hemos visto, es la probabilidad o posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir del peligro. ¿Y qué son las condiciones inseguras? Pues viene a ser cualquier condición del establecimiento de salud que pueda contribuir a un accidente o una infraestructura inadecuada, por ejemplo, ¿no? La falta de orden y limpieza, instalaciones eléctricas inadecuadas, riesgo de incendios. Ahora, veamos esta imagen con detenimiento. De esta manera suele estar los centros hospitalarios en el Perú.
¿Qué opinión tienen ustedes sobre el área de emergencia? ¿Han tenido alguna experiencia en los centros hospitalarios, en los hospitales de salud o del CIS? ¿Cómo ven ustedes el área de emergencia? A ver, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Que está bien organizada el área de emergencia? A ver, me gustaría leer su opinión. Carolina indica hay muchas diligencias, pero para ustedes hay orden en el área de emergencia. ¿Está todo bien distribuido? ¿Cómo lo ven? ¿Han tenido alguna experiencia suya o de algún familiar? A ver, Jorge indica, área de emergencias con alta demanda de pacientes sobrepasa la oferta del centro hospitalario, generalmente en hospitales públicos. Sí, y para ustedes, ¿hay orden en el área de emergencia? Quiero saber, ¿han tenido alguna experiencia al respecto? Juliana indica, acá en Ecuador sí está limpio y bien distribuido los subcentros. Ya los hospitales están full, pero la atención es otra cosa. Sí, la atención suele ser buena. Lo que falta en los centros de salud, generalmente en el área de emergencia, es una mejor distribución, como les mencioné en la segunda clase. Lo que sucede es que todas las personas van a emergencia cuando muchas veces no son una emergencia, cuando muchas veces solamente es una urgencia. Entonces, al ser una urgencia, supongamos que hay un área de salud donde hay 50 camillas disponibles, pero la población es sumamente amplia. Puede ser una gran ciudad como Lima, Quito, ¿no? Como Bogotá. Entonces son ciudades grandes. Supongamos que este centro hospitalario solo tiene 50 camas de emergencia, pero vemos que en el área de emergencia hay más de 200 personas. Entonces, la demanda va a ser mucho mayor. Entonces, no va a haber suficientes camillas para las personas. Pero también ahí vamos a notar que no todas son emergencias. Hay muchas que son urgencias. Entonces, lo que se debería hacer, y muchas veces no se hace, es deberían haber más áreas de triaje. ¿Por qué? Porque para evitar saturar el área de emergencia, antes de la emergencia debería haber un área de triaje que pueda valorar cuál es la gravedad del caso para ver si es que se puede manejar como urgencia, con consulta externa o en emergencia, propiamente dicho. Entonces, si el paciente pasa por este filtro de triaje, ya no van a saturar de frente a la emergencia. Pero no, ¿qué hacen en muchos lugares? Se llena la emergencia y después recién ahí pasan al triaje. Entonces el área se ve abarrotada, el área se ve desordenada, ¿no? Y lo que se busca es que haya mayor orden. A ver, Carolina indica, si una prima iba a dar a luz, la habían programado por una cesárea, pero el parto se le adelantó. Como fue emergencia, le hicieron dar normal y el bebé falleció. Uy, qué pena, qué situación tan complicada. Juliana, aunque actualmente no hay utensilios, pero sí hay mucha gente que tiene que comprar todo afuera. Sí, hay algunos centros hospitalarios que les indican y les piden que compren diversos materiales fuera del hospital. Eso también se ve mucho en diferentes ciudades aquí de Latinoamérica. Entonces, eh, se tiene que mejorar, se tiene que mejorar. Y justamente este curso en la Administración de los Servicios de Salud
porque debemos tener mayor conocimiento sobre, sobre cómo manejar un establecimiento de salud. Y se va aprendiendo de las experiencias, se va aprendiendo pues de lo que, lo que vemos que está bien, pues hay que replicarlo y mejorarlo. Lo que vemos que está mal, pues hay que tratar de corregirlo, por supuesto. A ver, Jorge indica, en el Hospital Negreiros se aperturaron consultorios CAI, consultorio de atención inmediata, donde se derivan a los pacientes que en triaje se le calificaba como prioridad 4 o 5. Excelente, esa es una buena iniciativa, pero no en todos los hospitales hay. Y esto lo vemos desde hace muchos años, cuando estaba estudiando el doctorado, íbamos a diferentes centros hospitalarios a verificar si había el área de triaje y si funcionaba. En algunos había, pero no había médicos, en otros simplemente no había área de triaje. Y donde no hay un área de triaje, pues el sistema o la zona de emergencia está totalmente saturada. Porque como están haciendo en el Negreiros, que me parece excelente, estos consultorios de atención inmediata, ¿no? Entonces ahí derivan si es urgencia, si es un tratamiento con consulta externa o va a emergencia. Pero este filtro va a hacer que no se sature el área de emergencia. Muy bien. Las precauciones universales son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados, para evitar el contagio del VIH, de la hepatitis B y de otro tipo de enfermedades. El lavado de manos, como les mencioné, es muy importante para disminuir el traspaso de material contaminado de un individuo al otro. ¿Cuándo se tiene que realizar el lavado de manos? Al ingresar al área de trabajo, antes y después de tomar el contacto con un paciente, al terminar el turno en el lugar de trabajo, al tocar las zonas anatómicas del cuerpo del paciente, después de usar los sanitarios, por supuesto, después de estornudar, toser, después de tocarse la cara, antes de preparar una medicación o hidrataciones parenterales, y antes, por supuesto, y después de realizar un tratamiento invasivo. Las barreras de protección las conocemos todos, como los guantes, las mascarillas. Hay diversos tipos de mascarillas, como les comenté. Hay las N95, KN95, las mascarillas simples de 3 filtros, de 5, de 7 filtros. Los lentes protectores, por supuesto que todos los hemos usado en el periodo del COVID. Los mandilones y los mandiles largos, que vienen a ser estos ambos quirúrgicos. Los ambientes siempre tienen que tener adecuada ventilación e iluminación, porque así se previene la transmisión de infecciones. Siempre. Toda área tiene que estar bien ventilada. Y esto es lo ideal, ¿no? Cuando un sistema de salud funciona, se dice que eh, lo ideal de un sistema de salud es que los hospitales se encuentren vacíos. Esto quiere decir que la población, que en la zona donde se imparte esto tiene que haber prevención. Obviamente este es utópico, ¿no? Es una utopía, pero es lo que se busca, que los establecimientos de salud no estén saturados, porque las personas tienen que gozar de buena salud, y para gozar de buena salud tiene que haber prevención. Pero ¿qué sucede aquí en Latinoamérica? Las personas solo acuden al hospital cuando les duele algo, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedería si van y se hacen sus tratamientos preventivos, sus chequeos preventivos? No se saturarían los hospitales. Entonces nos falta cultura de prevención. Ya vimos sobre la descontaminación y la limpieza, como podemos apreciar en la imagen. Yo siempre recalco que es muy importante la labor que realiza el personal de limpieza. Luego tenemos la clasificación y distribución adecuada de los pacientes hospitalizados. Clasificar a los pacientes hospitalizados por su posibilidad de contagio, por la forma de transmisión de la enfermedad, ya sea por vía aérea, por gotitas o por contacto. Tenemos también las normas para el uso de equipos eléctricos. Existen normas también para el uso de oxígeno, las recomendaciones general del vestido, que no viene al caso en este momento. Ahora, control de salud e inmunizaciones. Para la selección del personal que ingresa a laborar, siempre debe contar con una evaluación médica y debe tener su cartilla de vacunación al día. Por eso aquí dice, el examen médico completo a todo el personal debe realizarse anualmente.
En él se debe incluir el despistaje de TBC, entre otras enfermedades. Ahora tenemos, ¿cuál es, respecto a la esterilización, el flujo de la central de esterilización, donde salen los materiales que se van a utilizar en los pacientes? Por supuesto, todo esto tiene que estar completamente estéril. El flujo deberá ser unidireccional, es decir, que el material contaminado debe ingresar por una ventana de paso del área roja y continúa su proceso a través de la ventana de paso por el área azul, para luego ser entregado dicho material al usuario a través de la ventana de entrega que viene a ser el área verde. No debe existir cruce de personas ni de material en ninguna de las áreas. Las normas de bioseguridad para los consultorios externos. Es importante considerar las áreas correspondientes a los consultorios externos como parte importante de la bioseguridad del hospital. Los consultorios externos deben disponer de elementos adecuados para el lavado de manos, por ejemplo, el grifo, el caño, el jabón líquido y papel toalla, ¿no? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que esta es una bolsa para el autoclave. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que la ropa quirúrgica se puede esterilizar en el calor seco? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿En la esterilizadora se puede la ropa? ¿Qué piensan ustedes? ¿La ropa dónde debería esterilizarse? Al igual que los materiales de plástico, ¿dónde debería esterilizarse? A ver, los leo. Si lo esterilizamos en el calor seco en la esterilizadora, se va a quemar. Tiene que ser esterilizado en el autoclave, por supuesto. Y aquí podemos apreciar que la ropa está siendo sellada a través de estas bolsas de autoclave. Este es el sellador y esto va a ingresar al autoclave. Tenemos la norma de seguridad para el personal de cirugía. Elementos adecuados para el lavado de manos. Se debe utilizar permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro y mascarilla. Se tiene que usar un equipo de aspiración mecánica. Se debe cambiar oportunamente los recipientes de drenaje. Se debe clasificar la ropa médica y quirúrgica que se va a utilizar en los diferentes procedimientos. Y la ropa contaminada debe ser llevada, primero lavada y luego tiene que ser autoclavada, ¿no? Tenemos también las normas de bioseguridad para las salas de hospitalización. Se debe utilizar guantes, se debe utilizar lentes protectores, mascarillas, delantal plástico. Antes de tomar las muestras de sangre, los tubos tienen que estar rotulados, por supuesto, para que no haya una confusión. Antes de desechar los sistemas de drenaje, secreciones como las bolsas colectoras, drenes al vacío, se debe evacuar los líquidos o los drenajes, por supuesto. Se debe realizar todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los recipientes respectivos. No se debe arrojar los residuos al piso o en las áreas que no están destinadas para ellos, por supuesto. Y tenemos aquí que las medidas, pues, preventivas contra el COVID-19, en ese entonces era quedarse en casa, usar la mascarilla, lavarse las manos, usar alcohol,
evitar aglomeraciones, desinfectar los objetos y el distanciamiento, ¿no? Eso es lo que se mencionaba hace 5 años, ¿no? En 2020. Tenemos pues las normas de bioseguridad, por ejemplo, para neonatología, ¿no? Lo que hablaba una compañera que le sucedió a su prima. Entonces, las medidas de los cuidados son precauciones universales, hay que lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, se tiene que usar el mandilón, por supuesto, todo artículo reutilizable contaminado debe ser retirado inmediatamente para su respectivo lavado. Toda incubadora o cuna debe ser limpiada y desinfectada de manera inmediata después de ser utilizada. Toda madre debe lavarse las manos y realizar un aseo de las mamas antes y después de lactar a su hijo y la extracción de leche. Deberán mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones eléctricas y artefactos y los equipos que se encuentren en dicha unidad. No se permitirá al personal comer, beber, fumar, guardar alimentos en la unidad, ¿no? Todo material punzocortante deberá eliminarse en un contenedor resistente, ya sabemos, lo hemos visto, ¿no? Y las normas de bioseguridad para el área de emergencias. Importante, técnica de asepsia con materiales estériles, precauciones estándares con todas las cosas y sobre todo con alto riesgo. El lavado de manos y cambio de guantes entre pacientes, lavar superficies cutáneas expuestas o en contacto con fluidos. Uso de precauciones estándares en caso de liberación de fluidos. Envases especiales rotulados para materiales punzocortantes en todas las áreas de trabajo que esté libre de filtraciones. La vestimenta debe ser apropiada. No se debe comer, no se debe fumar y no se debe guardar alimentos en el área laboral. Se debe limpiar implementos después de cada procedimiento. Las lesiones cutáneas. Respecto a ellas, no debe realizar procedimientos que estén en contacto con fluidos porque puede haber riesgo de contagios. Los protectores en el manejo de ropa del paciente y de cama. No se debe sacudir. Transportar en bolsas selladas y rotuladas. El área de trabajo tiene que estar aseada y despejada. El lavado de manos se debe hacer sí o sí al terminar la jornada. Los desechos hospitalarios que veíamos hace un momento. 2 basureros. El negro para los desechos comunes y el rojo para los desechos peligrosos. Debe haber un basurero de plástico rígido, bolsas de basura del mismo color, logo de bioinfección en el basurero rojo, llenar las bolsas solos al 75% para que se puedan amarrar, las jeringuillas se depositan completas, el contenedor rojo se llena también al 75% para que se pueda amarrar, el material cortante del contenedor rígido tiene que ir aparte, material punzocortante, ¿no? Los recipientes se sellan en el mismo sitio de generación, no remover los materiales punzocortantes. Una vez llenos, se cierran, se etiquetan y se centralizan en un lugar apartado y ventilado. No se deben acumular envases en áreas de hospitalización o pasillos, fuera del área estéril y o limpia, tampoco en el área de observación. Se debe recolectar desechos 1 o 2 veces en cada turno según necesidades. Poner los desechos comunes en bolsas rojas y viceversa. Vamos a ver aquí cuáles son las precauciones estándares. Es importante mencionarlas. Primero, reducir los riesgos de patógenos con fluidos y materiales contaminados para pacientes, ya sea hospitalizados o ambulatorios. El lavado de manos antes y después del contacto con paciente. Se use o no se usen los guantes. Los guantes reducen la posible infección y no exime el lavado de manos. Por supuesto, no se pueden poner los guantes sobre las manos sucias, ¿no? El guante de hule es para labores de limpieza. Los guantes limpios siempre para tocar las membranas no intactas. Guantes estériles en riesgo de potencial infección. Se debe usar el jabón simple, las mascarillas, máscaras y lentes, máscaras con filtro de alta eficiencia, el área de batas, por supuesto, usar las mascarillas también. El lavado de manos, respecto a los equipos, el material punzocortante en envases rígidos
siempre cerca del área laboral. Y las normas, por ejemplo, para almacenar el material que ya ha sido esterilizado. En el área de tránsito restringido, siempre tiene que ser lejos de tuberías o conductos de ventilación y lámpara de luz caliente. No tiene que mantenerse estéril. Y aquí les voy a preguntar, ¿por cuánto tiempo creen ustedes que el material se mantiene estéril? Supongamos que esterilizaron un material, ¿por cuánto tiempo creen ustedes que se mantiene estéril? A ver, los leo. ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que el material se mantiene estéril? El material estéril se mantiene así por 2 semanas. Nada más, solo 2 semanas. Entonces, se debe almacenar en gabinetes cerrados, teniendo en cuenta que la temperatura no sea muy alta y que haya poca humedad. Se tiene que hacer una limpieza y una revisión periódica. Todo paquete sospechoso, por supuesto, se descarta. Y todo paquete debe tener el contenido identificado, fecha de vencimiento y número de control. Todo material estéril debe ser rotulado. ¿Y cuáles son las normas de bioseguridad para el área de emergencias? Por las características de los pacientes que se atienden, en su mayoría con diagnósticos presuntivos y politraumatizados, generan demasiado estrés que se suma a las condiciones ambientales y al riesgo biológico que debe afrontar el personal en el desarrollo de su labor. El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de bioseguridad en forma permanente. Siempre tiene que tener los lentes protectores y la mascarilla en un lugar disponible y de fácil acceso. Mantener disponibilidad de guantes estériles y no estériles en suficiente cantidad. Ahora vamos a ver las áreas en el centro quirúrgico. Tenemos la zona libre. El personal que labora en el hospital y otras personas autorizadas por la jefatura, es de libre tránsito. La demarcación inicia en la puerta de ingreso al centro quirúrgico hasta la segunda puerta hacia los vestidores. Y la vestimenta es el uso de botas. Los familiares que ingresan al ambiente de recuperación deberán usar un mandilón y botas para evitar contaminarse y contaminar. La zona semirrígida. El personal, solamente cirujanos, anestesiólogos, enfermera, técnicos de enfermería, pediatras, personal de neonatología, laboratorio y rayos X. Tenemos ahora la vestimenta. Por ejemplo, es la ropa no estéril, bata, chaqueta, pantalón y botas. Y la demarcación es la segunda puerta hacia los vestidores, hasta la puerta de ingreso a los quirófanos. Por ejemplo, tenemos aquí que están las oficinas, en la admisión al área quirúrgica, los vestidores, los baños, y esta es la línea de transferencia. Y luego viene ya el área gris, ¿no? Que es un área que ya no pueden pasar. Y la zona rígida, el personal. El personal va a ser el anteriormente mencionado, los médicos, las enfermeras, el anestesiólogo, ¿no? Y el personal de limpieza vestido adecuadamente. La vestimenta siempre va a ser la ropa quirúrgica, por supuesto autoclavada. El gorro, la mascarilla, los lentes y las botas. La demarcación va a ser de la segunda puerta hacia los vestidores que dan lugar al ingreso de las salas quirúrgicas. Todo el equipo de protección personal está completamente estéril.
Al terminar el procedimiento quirúrgico, se debe retirar todo el equipo de protección personal y colocarlo en los contenedores correspondientes. Por ningún motivo el personal debe desplazar con la indumentaria fuera del servicio. Muy bien, entonces, les preguntaba hace un momento y ahora les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre los guantes de látex y los guantes quirúrgicos? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los guantes de látex y los guantes quirúrgicos? A ver, Carolina indica los quirúrgicos los usan en operaciones. ¿Y los de látex? ¿Los de látex en qué caso se usan? Los de látex se usan para procedimientos no invasivos. Por supuesto, los guantes quirúrgicos se van a utilizar para las intervenciones. ¿Por qué? Porque tiene una manera de colocarse los guantes quirúrgicos. Tiene los guantes una zona estéril, una zona no estéril. También los guantes tenemos que tener en cuenta que vienen esterilizados por rayos gamma. Al igual que todo el material quirúrgico ya viene estéril, pero esterilizado por rayos gamma. Es un tipo de esterilización. Por ejemplo, como les indicaba, los guantes, los hilos de sutura, todo el material médico que viene sellado, viene siempre esterilizado por rayos gamma. Entonces es muy importante que conozcan respecto al curso de administración de los servicios hospitalarios, cómo funcionan los servicios de salud. Es importante que conozcan la terminología, que conozcan un poco la historia, que conozcan el área de esterilización también, porque ya la parte de procedimientos se encarga ya las enfermeras, obstetras, médicos, odontólogos. Entonces, pero es importante que conozcan la parte administrativa, cómo se conoce, cómo se tiene que referir a ciertos términos, conocer el área de esterilización, conocer para qué funciona tal o cual cosa. Es muy importante. Espero que les haya servido los conceptos que les he brindado, los conocimientos que les he impartido y que les sea muy útil. Muy bien, alumnos, ha sido una clase y un curso bastante provechoso. Me ha gustado que sean participativos. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Le doy pase a la coordinadora.